Estamos con María José Pizarro, representante a la Cámara por Bogotá y próxima senadora por el Pacto Histórico en la República. María José, preséntate brevemente. Bueno, yo soy María José Pizarro, como bien dicen, soy actualmente representante a la Cámara por Bogotá y soy senadora electa del Pacto Histórico y por lo tanto en los próximos 4 años estaremos desde el Senado de la República defendiendo los intereses de nuestro país, ojalá como parte de la bancada de gobierno del primer gobierno progresista, popular de nuestro país. Pues bueno, soy mujer, madre de 2 niñas, soy artista plástica y he trabajado los últimos 20 años de mi vida en procesos de memoria histórica, en el activismo por la paz, la memoria y bueno, ahora también desde la política electoral. Listo, vamos a retomar quizás por ahí por lo que mencionaste de que eres artista plástica para entrar con lo que llamamos nosotros binomios. Entre Débora Arango y Doris Salcedo, ¿tú a cuál eliges? Uy, yo creo que pues Débora Arango tiene, pues en términos artísticos, me gusta, aunque Doris tiene pues en la plástica y en otro tipo de propuestas, pues bueno, todo el trabajo que ha hecho por las víctimas de este país, muy simbólica. Pero bueno, Débora tiene también toda una historia, los columbarios, bueno, sí. Con respecto a la despenalización del aborto, María José, ¿hasta la semana 24 o totalmente? Pues yo creo que hemos avanzado con la Corte por lo menos hasta la semana 24, pero tendríamos que avanzar en toda una serie de mecanismos como pedagogía, acceso a la salud sexual y reproductiva, acceso a los métodos de anticoncepción, realmente para poder liberar el aborto sin que, pues digamos, esto tenga unas consecuencias que el país no sepa leer o sepa asumir. Entonces creo que avancemos con la decisión de la Corte, que de todas maneras ya de por sí es valiente y es garante. Ok, súper. Brevemente, entre partido político y movimiento, ¿con cuál te quedas? Con el movimiento, pero estoy en un partido porque la política colombiana nos obliga a estar también dentro de los partidos políticos, pero el Pacto Histórico es un gran frente amplio. Fíjate, un partido de partidos o un movimiento de movimientos. Vale, María José, entre María Fernanda Cabal o Paloma Valencia. Paloma Valencia. Listo. ¿Y entre Ruana o Sombrero Volteado, tú con cuál te quedas? No, pues yo creo que ambos son parte del patrimonio, no podría escoger, pero pues obviamente soy bogotana, estoy en la sabana cundiboyacense y entonces me voy por la Ruana, pero cuando vaya a la costa igual me pongo el sombrero volteado. Listo, perfecto. Ahora sí entremos quizás como en detalles con algunas de las preguntas. Dentro de los últimos acontecimientos que hemos visto en el país, hemos visto que la fórmula presidencial al Pacto Histórico ha recibido series de amenazas de muerte, ha recibido intentos de atentado por parte de grupos no esclarecidos, y también hemos visto que muchos sectores han puesto en duda dichas amenazas. Desde tu perspectiva, ¿por qué es importante resaltar, digamos, este tipo de denuncias de manera temprana en la opinión pública, y también pues qué implicaciones trae que se omitan este tipo de fenómenos? Pues mira, yo soy hija de Carlos Pizarro León Gómez. Carlos Pizarro León Gómez fue un candidato presidencial asesinado en la contienda electoral de 1990 y precisamente en ese momento yo publiqué digamos, la reacción de Virgilio Barco, que era el presidente entonces, pues digamos desestimando un poco las amenazas. Precisamente lo que se hizo en 1990 fue no prestarle atención a las amenazas digamos, a los riesgos de atentado que habían en ese momento, por no prestarle atención, por no haber de alguna manera fortalecido los esquemas y que hubiese una conciencia social en torno a lo que podía significar el hecho de que se maten sistemáticamente las cabezas políticas en nuestro país, la dirigencia política de nuestro país. Es que mataron 4 candidatos presidenciales en esa contienda electoral. Por lo tanto, no se puede desestimar, se debe cuidar la vida. Si queremos mantener la democracia, tenemos que mantener todas las cabezas de todos los sectores políticos vivos, haciendo campaña con libertad, con autonomía
autonomía, porque es ahí donde la gente puede generar un pensamiento crítico y por lo tanto pues decidir. Lo que ha sucedido los últimos 20 años en últimas es que por el asesinato de esos liderazgos políticos la gente no tuvo la oportunidad de decidir y llevamos 20 años con la hegemonía uribista en Colombia. Hoy tenemos la posibilidad de la democracia, de tener distintas visiones, distintas posturas, todas están compitiendo en democracia y todas tienen derecho a hacerlo con las mismas garantías. Listo, vamos a la siguiente. María José, tú eres sin duda una de las voces más fuertes de la oposición en este momento. Quizás en perspectiva de lo que se venga para el pacto histórico con una eventual presidencia, ¿cómo garantizar ese equilibrio entre el ejercicio de ser partido de gobierno y hacer un efectivo control político? Pues mira, nosotros nunca hemos sido gobierno. En los 200 años de historia republicana no hemos sido gobierno. Quiere decir que nos vamos a enfrentar a un reto inmenso, que es precisamente materializar todas las propuestas que tenemos, el país que nos hemos imaginado, el país que hemos construido en documentos, volverlo realidad. Hemos podido acercarnos un poco desde los gobiernos alternativos, el primero con Gustavo Petro en la alcaldía de Bogotá, pero hoy tenemos toda una serie de gobiernos alternativos en el país que de alguna manera nos han permitido avanzar en lo que sería una propuesta de gobierno. El reto inmenso que tendremos en el Congreso de la República es pasar de ser oposición a ser la bancada de gobierno. Para ello tendremos que saber construir alianzas con otros sectores políticos. Hoy no tenemos las mayorías en el Congreso de la República y por lo tanto el primer reto, los primeros 100 días de gobierno, cuando llegue el plan de desarrollo, cuando llegue la ley de financiamiento del gobierno, cómo vamos a construir esas mayorías para poder sacar nuestras propuestas adelante. Entonces tendremos que estar a la altura de los tiempos, saber actuar y convocar también a la sociedad colombiana que nos acompañe. Vale. En el programa de gobierno en general, en Colombia como potencia mundial de la vida, se pone como punto de partida el reconocimiento de las mujeres como sujeto político, primero que todo, y también como sujeto central en materia de gobierno. ¿Cómo responde el pacto histórico a la agenda feminista? Y además de eso, ¿hasta qué grado se suplen estas reivindicaciones que son históricas para las mujeres? Pues bueno, lo primero es que nosotros vamos a tener que gobernar no solamente para el movimiento feminista, sino que vamos a tener que gobernar para todas las mujeres de este país, incluidas aquellas que no creen en esta propuesta política, pero que hoy están pasando por una situación muy compleja. Nosotros hemos propuesto desde el Pacto Histórico precisamente poner en el centro de las discusiones, tanto en el legislativo como en el gobierno, las propuestas y la agenda de mujeres, la agenda femenina en ambas aristas. Tenemos la propuesta de sacar adelante el Ministerio de la Igualdad, que será un ministerio para las mujeres y por las mujeres. Queremos sacar adelante propuestas como la renta básica para las mujeres cabeza de hogar, las mujeres madres cabeza de hogar, que estamos hablando del 50% de los hogares de nuestro país son hogares donde la jefatura es una jefatura femenina. Estamos proponiendo eliminar las violencias o por lo menos darles una ruta clara para poder eliminar los distintos tipos de violencia, la violencia económica, la violencia física, la violencia sexual, todas las violencias basadas en género, porque hasta que no logremos sacar adelante esta agenda, pues vamos a tener al 50% de la población tratada o discriminada y por lo tanto proponer una vicepresidencia femenina, no solamente femenina sino feminista también, a través de una bancada que está compuesta mitad por hombres, mitad por mujeres, que logró aumentar la representatividad. Nosotras somos víctimas de violencia política y de violencia política cotidiana adentro del movimiento, pero también por fuera, y por lo tanto darle mayor representatividad a las mujeres en consejos, edilatos, asambleas, parlamentos, implica que nosotras podamos ir transversalizando en todos los ejes de nuestra vida la agenda de las mujeres, que lo que permite es equilibrar la cancha. En últimas, tener un país donde las mujeres también podamos ser parte en igualdad de condiciones y sacar adelante nuestros proyectos de vida y los de nuestros hijos. Ok, vamos a quizás enfocarnos ahora en un tema que es muy sensible en Cundinamarca. Vas a ser senadora y vienes de ser representante a la Cámara por Bogotá. Y quizás este tema sensible es la creación de región metropolitana, que tuvo su acto legislativo y bueno, su ley orgánica, con un acto legislativo que en principio se empezó a acompañar desde los sectores alternativos.
y que bueno, evolucionó y pues quedó como actualmente está constituido. ¿Qué podemos esperar de su representación en esta materia, en región metropolitana? Y si quizás podemos encontrarnos con una posible como reforma a ese proyecto en materia de lo que compete a Cundinamarca. Pues bueno, efectivamente desde los sectores alternativos, yo personalmente en algún momento acompañé, o inicialmente, como decías tú, acompañé la propuesta de región metropolitana, porque entendíamos que se requería un modelo de integración para la región. Tristemente la propuesta que inicialmente se discutió y acompañamos fue cambiando a medida que fueron llegando otros sectores políticos, y sobre todo a partir del séptimo debate realmente la propuesta cambió drásticamente, y por lo tanto nosotros retiramos nuestro apoyo a la propuesta a pesar de haber sido coautores de la misma. Es más, yo presenté una demanda de inconstitucionalidad en contra del proyecto que finalmente se presentó. Desafortunadamente la Corte no nos acompañó, en el sentido de que le quitaba la posibilidad de la consulta previa a las comunidades indígenas, pero también la consulta ciudadana, es decir, que los ciudadanos de toda la región pudiesen, digamos, definir también el mecanismo de integración que se adecuaba más a la propuesta. Tristemente la propuesta hoy trae elementos que a mí me parecen profundamente contraproducentes, y es que le da una preponderancia a la alcaldía de Bogotá, a la gobernación de Cundinamarca, y de alguna manera los municipios quedan apéndices a lo que finalmente decida Bogotá, que se impone dentro del modelo de integración. Por lo tanto, nosotros estaremos velando y ojalá presentando, y yo creo que esa es una labor inmensa que se debe hacer desde los consejos, y es precisamente cuando llegue la discusión que ya se está dando en Bogotá, precisamente el Consejo de Bogotá estaba adelantando la discusión, poder o bien sea digamos, regular de alguna manera la propuesta que inicialmente que se aprobó en el Congreso de la República, ajustarla tal vez a la propuesta inicial o a otros modelos de integración, y si no, pues tendremos que seguir dando la lucha en el Congreso de la República por modificar la ley para que finalmente sea una ley que responda pues a un modelo de integración, pero que realmente sea equitativo entre los distintos municipios, es decir, con igualdad, no donde se imponga Bogotá, que es pues además quien le traslada muchísimos de los problemas a la región, en temas de movilidad, en temas de gestión del agua, en temas de transporte, en fin, en temas políticos también. Las discusiones, pues obviamente hoy pues queda un desequilibrio que tenemos que buscar subsanar. Pues en muchos escenarios locales lo que ha pasado es que todos estos movimientos alternativos se han convertido en coequiperos de pues, las administraciones locales tradicionales. Entonces quisiéramos preguntar en ese orden de ideas, ¿cómo garantizar que las fuerzas políticas como la Colombia Humana conserven en realidad esta visión alternativa de los proyectos locales y no que se trasladen a estas dinámicas de castas tradicionales, tanto municipales como regionales? Pues bueno, lo primero es que lo que ha sucedido históricamente es que nosotros llegábamos a, de alguna manera, respaldar otras apuestas políticas. Fue lo que sucedió con Juan Manuel Santos en su segundo mandato. Nosotros llegamos a reforzar esa candidatura que finalmente sale adelante, y por eso tuvimos la reelección de Juan Manuel Santos. Esta es la primera vez en la que todas las fuerzas políticas llegan al pacto histórico. Nosotros hemos hablado de un frente amplio y además cuando hablamos de fortalecer los mecanismos de diálogo, si hablamos de una era de paz, nosotros tenemos que estar dispuestos a dialogar con todos los sectores políticos de este país, pero tenemos unos innegociables. Nosotros no llegamos a la historia política de este país hace 6 meses ni hace un año. Nosotros tenemos una historia en la vida política de este país, y una historia que ha costado sangre y ha costado muertos, entre ellos mi padre, pero un grupo enorme de hombres y de mujeres en este país que dieron su vida para lograr un mínimo de amplitud democrática, que es lo que tenemos hoy, y tenemos hoy una candidatura fuerte, una candidatura consolidada, pero además somos la fuerza política más importante de nuestro país, con una bancada de más de 50 representantes. Pasamos de 4 en la Colombia Humana, si sumamos no estamos hablando de más de 20 congresistas, y pasamos a tener una bancada de 51 congresistas. Quiere decir que nuestra voz será potente, y son congresistas nuestros, no son congresistas del establecimiento, son congresistas nuestros, pero para sacar adelante el plan de desarrollo, para sacar adelante la reforma a la educación, para sacar adelante las reformas que nos hemos planteado, la reforma rural, la implementación de los acuerdos de paz, vamos a necesitar construir acuerdos y diálogos
diálogos con otros sectores políticos, si no, no va a ser posible. Eso es lo que, así está en la estructura política de nuestro país y por lo tanto tenemos que saber jugar con las reglas del juego, porque además defendemos la Constitución de 1991. Por supuesto que vamos a estar muy atentos. Una cosa es que se generen discusiones y hasta en cierto tipo adhesiones de distintos sectores políticos a la campaña que proponemos, y otras que nosotros vayamos a cambiar por completo la propuesta de gobierno. La propuesta de gobierno sigue siendo la misma. Por supuesto que esperamos que nos puedan acompañar en la gobernabilidad, pero lo que no vamos a hacer es negociar lo que nosotros consideramos es medular en nuestra propuesta, que es una propuesta juvenil, una propuesta de género, una propuesta en torno a la diversificación de la economía, la protección del medio ambiente. Es decir, allí hay y otras propuestas, la reforma a la educación, la reforma a la salud, pues digamos tendremos que sacarla adelante. Quien llega a adherirse a las propuestas que nosotros hemos presentado y que están radicadas como nuestro plan de gobierno. Listo, y ya para ir cerrando, desde el pacto se habla como del inicio quizás con un eventual gobierno como de una era de cambio. Hemos visto que una buena parte como del voto joven está como sintonizado con esta agenda que se propone y esos temas programáticos desde el pacto histórico. Quizás para pensarse ese proyecto a largo aliento requiere que uno no esté solo sintonizado con lo actual, ¿no? Con la coyuntura de ir a votar en estas próximas elecciones, sino de acompañar quizás procesos en los próximos años. Una de las estrategias que hemos visto en Cundinamarca es que hay una forma de cooptar desde la casta reinante a la juventud. Entonces, a través de contratos, a través de quizás algunos estímulos, a través de algún tipo como de forma de vincularlos y que desarticula quizás ese descontento que hay en la juventud hacia la clase política. ¿Qué mensaje se le puede enviar quizás a esa juventud que está en este momento quizás acompañando la propuesta del pacto histórico para elecciones presidenciales, pero que puede tener dudas para quizás elegir una próxima representación en asamblea, en consejos, en alcaldías? Pues bueno, lo primero es que nosotros venimos siendo gobernados por los mismos sectores políticos en nuestro país los últimos 200 años. Uno no puede pretender que eligiendo a los mismos sectores políticos que nos han gobernado siempre las cosas vayan a cambiar y vayan a cambiar de fondo. En últimas se puede presentar de papel una propuesta, es más, muchas veces hasta copiar el discurso que nosotros hemos venido pues, construyendo en este país, pero eso no implica que vamos a tener un cambio real y un cambio profundo, que en últimas es lo que quiere la gente joven. La gente joven que quiere un país para ellos, un país en el que ser joven no sea un delito, en el que se garantice el derecho a ser joven, a ocupar espacios políticos, sociales, comunitarios, barriales, el espacio público que pueda ser de alguna manera ocupado también por la juventud. Y hay una juventud no solamente la que se movilizó en las calles, que fue una expresión importantísima, no solamente en el estallido social desde 2018 con el movimiento estudiantil que exigía educación pública gratuita, universal y de calidad, y que en últimas recogía esa bandera que fue nuestra precisamente en la contienda electoral del 2018. Nosotros estamos proponiendo un país para la juventud. Es más, Gustavo Petro ha dicho, la Colombia humana se le entregará a las juventudes y será la herramienta, el instrumento político para las juventudes en los próximos 40 años. Esto implica trabajar precisamente no solo para las juventudes, sino también para las madres. ¿Por qué? Porque las madres hoy sienten temor por el país que se está, pues de alguna manera, vamos a decir, como desgranando, se está cayendo, es como una pared, un muro que empieza a resquebrajarse. Nuestras propuestas van a seguir siendo exactamente las mismas. Avanzamos y hemos propuesto una era de conocimiento. Una era de conocimiento implica que la gente pueda formarse para poder acceder y construir un proyecto de vida que tenga posibilidades. Nosotros estamos en contra de la informalidad. Creemos que los jóvenes hoy tienen derecho no solamente a trabajar, sino a cotizar y a ganar un sueldo de calidad, lo que implica que los quienes están pensionados hoy puedan pensionarse, pero que además ellos puedan garantizar una pensión en el futuro. Cuando hablamos de un primer empleo de calidad, estamos hablando de que la gente no solamente tenga que estudiar 2 o 3 carreras para terminar manejando un taxi, sino que realmente podamos diversificar la economía. No quiere decir que vamos a dejar de producir, quiere decir que vamos a producir más, y en ese producir más estamos tecnificando el campo, industrializando. Quiere decir que un montón de saberes que se han construido para lo que la gente se forma puede realmente tener una opción de empleo y por lo tanto contribuir
a no depender solamente del carbón y del petróleo, sino poder darle opciones diferentes para distintas carreras. Cuando hablamos de una tecnología puesta en función de la vida, esto implica que no vamos a construir tecnología solamente para el fracking. Nosotros nos oponemos al fracking en nuestro país, sino estamos hablando de que la tecnología puede ser desarrollada en distintos ámbitos de nuestra vida. Por ejemplo, la producción de vacunas. Colombia produjo vacunas en algún momento, pero fíjate lo que sucedió en medio del COVID-19. Todo el mundo dependiente de unas solas farmacéuticas que producían la vacuna a precios carísimos para poder retornar el ritmo de la vida. Si nosotros fuésemos, en este país tuviésemos plantas para producir vacunas, como sucedió en México, como sucedió en Argentina, muy seguramente habríamos podido acceder a la vacuna más rápidamente, pero además mucha gente hubiese podido beneficiarse de desarrollos tecnológicos que hoy no son permitidos en nuestro país. Si tuviéramos un satélite, no lo tenemos. No tenemos un satélite y por lo tanto somos dependientes en términos, por ejemplo, del acceso mismo al Internet, que encarece el acceso al Internet con un satélite propio. ¿Qué podríamos desarrollar en términos tecnológicos? Bueno, yo creo que estas son propuestas que tenemos que pensarnos porque la sociedad no puede seguir viviendo. No podemos, o sea, estamos en pleno siglo XXI, pero parece que estuviésemos viviendo aún en el siglo XX cuando la misma pandemia nos demostró que podíamos tener y desarrollar el trabajo, el teletrabajo, pero no esclavizados 20 horas diarias en el teletrabajo, que tenemos que empezar a regular un montón de desarrollos que hay, el acceso a los datos en Internet. Todo el mundo, o sea, solo unas empresas tienen derecho a acceder a nuestra información personal. ¿Cómo vamos a regular el acceso a nuestros datos en Internet y por lo tanto a nuestra información? Bueno, yo creo que esas son preguntas que tiene la juventud y que nosotros estamos intentando responder. ¿Para qué? Para que podamos ofrecer un país en el cual sea viable la vida, no solamente ahora, sino a 20 o 30 años, 50 años, cuando nos dicen que el mundo se va a acabar, cuando para la juventud, por ejemplo, para la juventud plantearse el futuro sigue siendo una odisea porque no sabemos ni siquiera si vamos a tener planeta en el que habitar los próximos 20 años. Pues si no empezamos a pensar en todo esto, en ese conocimiento puesto en función de la vida, pues bueno, difícilmente vamos a tener planeta. Yo creo que esas son respuestas que le estamos dando a la juventud, que pasa por la formación, que pasan por el conocimiento, que pasan por una era de paz, porque si no hay paz, no hay inversión extranjera en nuestro país y no ser dependientes solo a una fuente que se está acabando, que es el carbón y el petróleo. Listo, ya para cerrar, María José, invita a la gente que vea esta entrevista a acompañar las elecciones del próximo 29. Bueno, queremos invitarles a todas las juventudes, mujeres, madres, a los adultos mayores, a aquellas personas que aún no creen en este proyecto, a que lean las propuestas, que se informen. Estamos recorriendo todos los rincones de este país, tocando todas las puertas de este país, invitándoles al cambio, que es un cambio profundo, pero que también es un cambio sereno y un cambio tranquilo. Hágalo usted y hágalo por sus hijos. El próximo 29 de mayo dele una oportunidad distinta a Colombia. Vote por el cambio, vote por el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez. Somos Los Censurados y esto fue la entrevista con María José Pizarro.